Cuando recibí la llamada del hospital a las 3 de la mañana, mi mundo se detuvo. La voz al otro lado de la línea era profesional pero urgente, una enfermera que me informaba que mi esposa Daniela había tenido un accidente automovilístico grave y estaba en cuidados intensivos. Me vestí en segundos, temblando tanto que apenas podía atarme los zapatos, y conduje al hospital rompiendo todos los límites de velocidad. Llegué en 15 minutos a un trayecto que normalmente tomaba 40. Corrí por los pasillos blancos y fríos del hospital, mis pasos resonando contra el linóleo brillante, hasta que una doctora me detuvo y me explicó la situación. Daniela estaba viva, pero en coma. Fracturas múltiples, traumatismo craneal severo, hemorragia interna que habían logrado controlar. Su pronóstico era incierto. Podía despertar en días, semanas, meses o nunca. Las palabras me golpearon como puños. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que no podía ni imaginar, mientras me sentaba junto a su cama inconsciente tomando su mano fría, era que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Porque en la habitación de al lado había un anciano moribundo que sabía cosas sobre mi esposa, cosas oscuras, cosas terribles. Y 3 noches después del accidente, ese anciano me susurraría con su último aliento 4 palabras que cambiarían todo. Huye de ella, muchacho. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si estás escuchando esta historia ahora mismo, por favor déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Me fascina saber cuántas personas en diferentes lugares están conectando con estas historias reales que compartimos. Y si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, si quieres saber qué secreto tan terrible guardaba mi esposa, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias impactantes, estos relatos que nos recuerdan que la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Ahora sí, déjame contarte todo desde el principio, porque para entender el horror de lo que descubrí, necesitas conocer quién era Daniela, o al menos quién yo creía que era. Conocí a Daniela hace 4 años en una librería del centro. Yo estaba buscando un libro sobre historia militar para mi padre. Era su cumpleaños y siempre le habían fascinado las batallas históricas y las estrategias de guerra. Ella trabajaba ahí como encargada de la sección de literatura clásica. La vi por primera vez entre los estantes altos llenos de libros antiguos, el sol de la tarde entrando por las ventanas grandes e iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas. Llevaba el cabello negro recogido en un moño desprolijo, usaba lentes de montura delgada que le daban un aire intelectual, y vestía un suéter color vino tinto sobre una falda larga gris. Estaba reorganizando libros con una concentración tan intensa que no me escuchó acercarme. Cuando finalmente le pedí ayuda, levantó la vista y me miró con esos ojos color miel que parecían contener secretos antiguos. Me sonrió y esa sonrisa fue como el sol atravesando nubes oscuras. Había algo en ella, una mezcla de fragilidad y fortaleza, de inocencia y misterio, que me atrapó inmediatamente. Empezamos a hablar sobre libros. Resulta que compartíamos el amor por los clásicos rusos, por Dostoyevsky y Tolstoy, por esas historias densas y profundas sobre el sufrimiento humano y la redención. Me recomendó 3 libros ese día, ninguno de ellos sobre historia militar, pero todos fascinantes. Salí de la librería con una bolsa llena de novelas y su número de teléfono escrito en un pedazo de papel con su letra pequeña y perfecta. La llamé esa misma noche. Hablamos durante 3 horas sobre todo y nada. Sobre nuestras familias, nuestros sueños, nuestros miedos. Ella me contó que había estudiado literatura, pero que nunca terminó la universidad porque su madre se enfermó y ella tuvo que trabajar para pagar las cuentas médicas. Su madre había muerto 2 años antes de cáncer, y Daniela había quedado sola en el mundo, sin hermanos, sin padre que hubiera desaparecido cuando ella era niña.
Había algo en su soledad que resonaba con la mía. Yo también había perdido a mi madre joven, también sabía lo que era sentirse solo en un mundo demasiado grande y frío. Nuestro noviazgo fue como un cuento de hadas. Ella era perfecta de todas las formas que importaban, inteligente, amable, considerada. Cocinaba comidas deliciosas que llenaban mi apartamento con aromas de especias y hierbas frescas. Leíamos juntos en las noches, acurrucados en el sofá, cada uno con su libro, pero con nuestros cuerpos tocándose, conectados en ese silencio cómodo que solo existe entre personas que realmente se entienden. Me presentó al mundo de la poesía, me leyó a Neruda y a Lorca en voz alta, con su voz suave, que convertía las palabras en música. Yo le presenté al mundo del cine clásico. Pasamos fines de semana completos, viendo películas en blanco y negro, Casablanca y Ciudadano Kane y El tercer hombre. Viajamos juntos a pequeños pueblos en las montañas. Caminamos por bosques donde el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. Hicimos el amor bajo las estrellas en noches de verano, donde el aire olía a pinos y tierra húmeda. Era todo lo que siempre había querido. Era felicidad pura y simple. Nos casamos después de un año de noviazgo en una ceremonia pequeña e íntima. Solo algunos amigos cercanos, sin familia, porque ninguno de los dos teníamos mucha. Ella se veía absolutamente hermosa, con un vestido blanco simple, sin velo, con flores silvestres en el cabello. Pronunciamos nuestros votos mirándonos a los ojos, lágrimas rodando por nuestras mejillas, prometiéndonos amor eterno, fidelidad hasta la muerte, apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Y yo creía cada palabra. Creía que habíamos encontrado eso que la mayoría de la gente pasa toda la vida buscando sin encontrar. Creía que éramos almas gemelas, dos mitades de un todo perfecto. Nos mudamos a una casa pequeña en las afueras de la ciudad, una casa con un jardín donde Daniela plantó rosas y hierbas aromáticas. Ella dejó su trabajo en la librería y empezó a trabajar desde casa como editora freelance para varias editoriales pequeñas. Yo trabajaba como ingeniero de software para una compañía mediana, un trabajo estable que pagaba bien y me permitía trabajar desde casa 2 días a la semana. Teníamos una rutina perfecta, una vida tranquila y hermosa, pero había pequeñas cosas, detalles tan sutiles que en ese momento no les di importancia, pero que ahora, mirando hacia atrás, con la claridad terrible que da el conocimiento, veo como señales de advertencia. Daniela nunca hablaba de su pasado. Cuando le preguntaba sobre su infancia, sobre sus años de universidad, sobre exnovios o viejas amistades, sus respuestas eran vagas y breves. Cambiaba de tema con una habilidad que parecía natural, pero que en realidad era calculada. Nunca había fotos de ella de cuando era más joven. Decía que se habían perdido en una inundación en el apartamento donde vivía con su madre. No tenía contacto con nadie de su pasado, ni compañeros de escuela, ni profesores, ni vecinos de su antiguo barrio. Era como si su vida hubiera comenzado el día que nos conocimos, como si no existiera un antes. Y yo, tonto enamorado que era, pensaba que eso era romántico. Pensaba que significaba que yo era su mundo entero, que el pasado no importaba porque teníamos el futuro. No veía la verdad obvia, que la gente normal tiene pasados, historias, conexiones, que alguien sin pasado visible probablemente está escondiendo algo. También estaban sus pesadillas. Daniela sufría de terrores nocturnos terribles que la hacían despertar gritando, con el cuerpo bañado en sudor frío, los ojos abiertos pero sin ver realmente, atrapada entre el sueño y la vigilia. La primera vez que pasó, apenas llevábamos 2 semanas de casados. Me desperté con sus gritos, gritos que helaban la sangre, gritos de terror puro y absoluto. La sacudí suavemente, la llamé por su nombre, la abracé hasta que finalmente sus ojos se enfocaron y me reconocieron. Temblaba violentamente, sus dientes castañeaban, se aferraba a mí como una niña asustada.
Le pregunté qué había soñado, pero ella negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro, diciéndome que no podía recordar, que solo quedaba el miedo, pero no las imágenes. Le sugerí que viera a un terapeuta, pero se negó rotundamente. Decía que eran solo sueños, que todo el mundo tiene pesadillas a veces, que pasarían, pero no pasaron. Ocurrían al menos una vez por semana, a veces más. Y cada vez, cuando despertaba de esos horrores nocturnos, había algo en sus ojos, algo oscuro y antiguo y aterrador que desaparecía en segundos, pero que yo alcanzaba a ver. Miedo, sí, pero también algo más. Culpa quizás, o reconocimiento de algo que no quería admitir. Y luego estaban sus salidas nocturnas ocasionales. 1 o 2 veces al mes, Daniela me decía que necesitaba salir a caminar, siempre tarde en la noche, a las 11 o 12. Decía que sufría de insomnio, que caminar la ayudaba a aclarar su mente, a cansarse lo suficiente para dormir. Yo le ofrecía acompañarla, pero ella siempre decía que necesitaba estar sola, que eran sus momentos de meditación personal. Se ponía ropa oscura, tomaba su teléfono y salía por la puerta hacia la noche. Volvía 1 o 2 horas después, tranquila y relajada, lista para dormir. Y yo confiaba en ella, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Confías. Incluso cuando hay señales, incluso cuando algo en tu instinto te dice que algo no está bien, eliges confiar, porque la alternativa es demasiado dolorosa de considerar. Así que cuando ella salía, yo me quedaba en casa leyendo o viendo televisión, esperando su regreso, nunca cuestionando realmente a dónde iba o qué hacía en esas calles oscuras y solitarias. Habían pasado 3 años de matrimonio cuando ocurrió el accidente. 3 años buenos en general, felices en su mayor parte, con esos pequeños misterios que yo había aprendido a aceptar como parte de quién era Daniela. Esa noche, ella había salido a una de sus caminatas nocturnas. Eran las 11:30 cuando se fue. Le di un beso en la frente, le dije que tuviera cuidado, y ella sonrió y me prometió que volvería pronto. Me quedé dormido en el sofá viendo una película antigua que ya había visto 1000 veces. Me desperté con el sonido del teléfono sonando insistentemente. Miré el reloj, 3 de la mañana. Daniela todavía no había vuelto. Contesté con el corazón ya latiendo rápido, con ese presentimiento horrible que te dice que algo terrible ha pasado. Y entonces escuché la voz de la enfermera diciéndome que viniera al hospital inmediatamente, que mi esposa había tenido un accidente, que estaba en cuidados intensivos. El resto fue un borrón de movimiento y pánico. Cuando llegué al hospital, me llevaron a una sala de espera fría y estéril que olía a desinfectante y desesperación. La doctora que me atendió era una mujer de unos 40 años con el rostro cansado de alguien que ha visto demasiada muerte. Me explicó que Daniela había sido encontrada inconsciente al lado de su carro que se había estrellado contra un árbol en una carretera solitaria a las afueras de la ciudad. Nadie sabía qué estaba haciendo ahí. No había testigos del accidente. Parecía que había perdido el control del vehículo. Tal vez se quedó dormida al volante. Tal vez hubo una falla mecánica. El impacto había sido severo. Traumatismo craneal, costillas rotas, pulmón perforado, hemorragia interna. La habían operado de emergencia, habían logrado estabilizarla, pero había entrado en coma. Su cerebro estaba inflamado y los médicos no sabían cuándo o si despertaría. Me llevaron a verla y lo que vi me partió el alma. Mi hermosa Daniela estaba irreconocible, conectada a docenas de máquinas que pitaban y zumbaban, su cara hinchada y cubierta de moretones, un tubo bajando por su garganta, ayudándola a respirar. Tomé su mano con cuidado, temeroso de hacerle daño, y lloré. Lloré por ella, por nosotros, por el futuro incierto que nos esperaba. Me dieron una habitación pequeña al lado de la suya, donde podía descansar pero estar cerca por si había cambios en su condición. Era una habitación sin ventanas, con solo una cama estrecha, una silla de plástico y una pequeña mesa.
Pasé esa primera noche sin dormir, sentado junto a la cama de Daniela, hablándole aunque no podía escucharme, diciéndole que luchara, que volviera a mí, que la amaba más que a nada en el mundo. Los médicos decían que a veces los pacientes en coma pueden escuchar, que hablarles ayuda, que el sonido de voces familiares puede guiarlos de vuelta. Así que le hablé. Le leí poesía de su libro favorito de Neruda que había traído de casa. Le conté sobre nuestros planes para el futuro, las vacaciones que queríamos tomar, los lugares que queríamos visitar. Le prometí que cuando despertara todo sería diferente, mejor, que la cuidaría como nunca antes. Fue en la segunda noche cuando escuché por primera vez al anciano de la habitación de al lado. Las paredes entre las habitaciones del hospital eran delgadas y podía escuchar todo. Escuchaba a las enfermeras entrando y saliendo, escuchaba el sonido constante de los monitores, escuchaba tos y gemidos de dolor. Pero esa noche escuché algo diferente. Una voz de hombre, vieja y débil pero clara. Estaba hablando con alguien, tal vez una enfermera, y mencionó un nombre que hizo que mi sangre se helara. Dijo: Daniela Cortés. Ese era el apellido de soltera de mi esposa. Mi primer instinto fue pensar que era una coincidencia, que tal vez estaba hablando de alguien más. Pero algo en mi estómago se retorció. Me levanté y salí al pasillo. La puerta de la habitación de al lado estaba entreabierta. Podía ver a un hombre muy anciano, tal vez de 80 años o más, acostado en la cama, con el rostro hundido y la piel amarillenta de alguien que está muriendo. Una enfermera estaba revisando sus signos vitales. Le pregunté discretamente sobre él, y ella me dijo que se llamaba Don Esteban, que tenía cáncer terminal en etapa final, que le quedaban días, tal vez horas. No tenía familia. Moriría solo. Volví a mi habitación, pero no pude dormir. El nombre seguía resonando en mi cabeza. Daniela Cortés. Al día siguiente, durante las horas de visita, entré a la habitación del anciano. Él estaba despierto, mirando el techo con ojos vidriosos. Me acerqué a su cama y me presenté. Le dije que mi esposa estaba en la habitación de al lado, que había escuchado que mencionaba el nombre Daniela Cortés. Sus ojos me enfocaron entonces y vi algo en ellos que me asustó. Reconocimiento y terror. Me preguntó con voz rasposa cómo se llamaba mi esposa. Le dije su nombre completo, Daniela Cortés de Ramírez. Él cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Me preguntó si podía describirla. Lo hice. Le hablé de su cabello negro, sus ojos color miel, su altura, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda. Con cada detalle que daba, él palidecía más. Finalmente abrió los ojos y me miró con una intensidad que no parecía posible en alguien tan cerca de la muerte. Y me dijo: necesito contarte algo sobre tu esposa, muchacho, pero tienes que prometerme que me escucharás hasta el final sin interrumpir. Y cuando termine tienes que decidir qué hacer con lo que te voy a decir. Me senté en la silla junto a su cama, el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Don Esteban tomó un respiro profundo y doloroso y comenzó a hablar. Me contó que 30 años atrás, él era detective de policía en una ciudad a 500 kilómetros de donde estábamos ahora. Trabajaba en la división de homicidios y había un caso que nunca pudo resolver. Un caso que lo perseguía hasta el día de hoy, incluso en su lecho de muerte. El caso de una niña de 14 años llamada Daniela Cortés. Sentí que el aire salía de mis pulmones. Me dijo que Daniela había estado involucrada en la muerte de sus padres adoptivos. Había sido encontrada en la escena del crimen, cubierta de sangre, sosteniendo un cuchillo. Los padres estaban muertos, apuñalados docenas de veces en su cama mientras dormían. Era una escena de pesadilla, me dijo, sangre por todas partes, violencia extrema, rabia descontrolada. Daniela había sido arrestada, pero afirmaba no recordar nada. Decía que se había despertado y los había encontrado así, que había tomado el cuchillo sin pensar, que estaba en shock. Psicólogos la evaluaron y determinaron que sufría de un trastorno disociativo severo, posiblemente causado por trauma infantil.
Había evidencia de que sus padres adoptivos la habían abusado durante años, física y probablemente sexualmente. El caso era complicado. Una fiscal joven argumentó que era defensa propia, que había matado a sus abusadores en un momento de desesperación. Pero la brutalidad del crimen sugería algo más oscuro. Don Esteban nunca creyó la historia de Daniela. Había algo en sus ojos cuando la interrogaba, algo frío y calculador, que no concordaba con la imagen de víctima traumatizada. Pero no tenía pruebas suficientes para demostrar premeditación, y Daniela era menor de edad. Había sufrido abuso documentado. Finalmente fue enviada a un centro de tratamiento psiquiátrico para menores en lugar de prisión. Pasó 4 años ahí, de los 14 a los 18, y cuando salió, desapareció. Cambió de ciudad, probablemente cambió su identidad de alguna manera, comenzó una vida nueva. Don Esteban había intentado seguirle el rastro durante años, pero sin éxito. Hasta ahora. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Mi Daniela, mi esposa dulce y gentil, una asesina, imposible. Tenía que estar equivocado, tenía que ser otra persona. Pero don Esteban me mostró una foto vieja y borrosa que había guardado en su billetera durante 3 décadas. Una foto de una adolescente delgada con el cabello negro y ojos color miel. Era ella. Era innegablemente ella, más joven, más delgada, con el rostro más duro, pero era Daniela. Mi esposa había matado a sus padres adoptivos cuando tenía 14 años, y nunca me lo había dicho. Había construido una vida entera basada en mentiras. Había creado una historia falsa sobre una madre que murió de cáncer, un padre ausente. Todo era falso, todo. Me levanté tambaleándome, sintiendo que iba a vomitar. Don Esteban me agarró la mano con sorprendente fuerza y me miró a los ojos. Me dijo, «Huye de ella, muchacho. Cuando despierte, si es que despierta, huye. He visto muchos criminales en mi vida, he conocido a asesinos de todo tipo, pero ella era diferente. Había algo en ella, algo roto de una forma que no se puede reparar». No sé si realmente no recordaba haber matado a esos pobres diablos, o si era la mejor actriz que jamás he visto, pero sé esto. Alguien capaz de esa violencia a los 14 años, alguien capaz de vivir con ese secreto durante décadas, de construir mentiras tan elaboradas, es peligroso, muy peligroso. Salí de su habitación en un estado de shock tan profundo que apenas podía caminar. Me fui al baño del hospital y vomité hasta que solo quedaron arcadas secas. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo, sin reconocer al hombre que me devolvía la mirada. Tenía que pensar, tenía que procesar esto. Volví a la habitación de Daniela y la miré acostada ahí, tan vulnerable, tan indefensa. ¿Era realmente una asesina? ¿O era una víctima de circunstancias terribles que había hecho lo que tenía que hacer para sobrevivir? Los padres habían sido abusadores. Tal vez realmente había sido defensa propia. Tal vez el trauma la había hecho no recordar. Pero entonces, ¿por qué las mentiras? ¿Por qué inventar una historia completamente falsa? ¿Por qué no confiar en mí lo suficiente como para contarme la verdad? Pasé esa noche investigando en mi teléfono. Busqué noticias viejas del caso. Encontré artículos de 30 años atrás describiendo el horrible asesinato de los padres adoptivos. Las fotos de la escena del crimen habían sido filtradas y circulaban en Internet en sitios de crímenes reales. No debí mirarlas, pero lo hice, y lo que vi me perseguirá para siempre. No era defensa propia, no podía serlo. La cantidad de heridas, la distribución de las mismas, la evidencia forense. Esto había sido rabia pura, odio concentrado, violencia llevada mucho más allá de lo necesario para detener una amenaza, y había algo más en los archivos del caso que don Esteban no había mencionado. Daniela había estado sonriendo cuando la policía llegó, sentada en el piso junto a los cuerpos, cubierta de sangre, sonriendo. Una sonrisa vacía y perdida, sí, pero una sonrisa al fin.
Los oficiales que respondieron al llamado estaban tan perturbados por esa imagen que algunos habían necesitado terapia después. Una niña de 14 años sentada en un charco de sangre sonriendo mientras sus padres muertos yacían a metros de distancia. Y yo había estado casado con esa niña durante 3 años. Había dormido junto a ella. La había amado. Le había entregado mi corazón. Y no tenía idea de quién realmente era. Al día siguiente, don Esteban empeoró drásticamente. Su cáncer estaba en las etapas finales y los médicos dijeron que era cuestión de horas. Fui a verlo una última vez. Estaba apenas consciente, drogado con morfina para el dolor, pero me reconoció cuando entré. Me hizo una seña para que me acercara. Le acerqué el oído a sus labios y él susurró con una voz que era apenas un hilo de aire. Investigué más después de que salió del centro psiquiátrico. Hubo otros incidentes. Nada que pudiera probarse, pero cada ciudad donde vivió, cada lugar donde trabajó, había alguien que terminaba muerto o desaparecido. Compañeros de cuarto, novios, jefes, siempre con coartadas perfectas, siempre imposible de conectar directamente con ella. Pero demasiadas coincidencias, demasiados cuerpos. Huye, muchacho, antes de que seas el siguiente. Y entonces sus ojos se cerraron y su respiración se detuvo. Las máquinas empezaron a pitar frenéticamente. Enfermeras corrieron a la habitación, pero ya era tarde. Don Esteban había muerto, llevándose consigo décadas de conocimiento sobre los crímenes de mi esposa. Me quedé parado en el pasillo mientras movían su cuerpo, sintiendo como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Tenía que saber más. Tenía que entender con quién me había casado realmente. Contraté a un investigador privado, el mejor que pude encontrar. Le di toda la información que tenía. El nombre real de Daniela, las ciudades donde supuestamente había vivido, las fechas. Le pedí que investigara todo, que no dejara piedras sin remover. Me tomó 2 semanas compilar un informe completo. Durante esas 2 semanas, Daniela permaneció en coma, inconsciente de la investigación que estaba destruyendo la imagen que yo tenía de ella. Yo pasaba los días en el hospital a su lado, sosteniendo su mano, luchando contra el impulso de apartarme de ella, de huir como don Esteban me había advertido. Pero necesitaba saber la verdad primero. Necesitaba entender completamente antes de tomar cualquier decisión. El investigador vino al hospital con una carpeta gruesa llena de información que había descubierto. Nos sentamos en la cafetería casi vacía del sótano del hospital y él abrió la carpeta con expresión sombría. Lo que había encontrado era peor de lo que había imaginado. Don Esteban tenía razón, había un patrón. Daniela había vivido en 7 ciudades diferentes en los 15 años desde que salió del centro psiquiátrico. En cada ciudad permanecía 2 o 3 años, y en cada ciudad, sin falta, alguien cercano a ella había muerto. En la primera ciudad, su compañera de apartamento había muerto de una aparente sobredosis de pastillas para dormir. En la segunda, un novio había caído por las escaleras de su edificio rompiéndose el cuello. En la tercera, su jefe en la librería donde trabajaba había muerto en un incendio en su casa. En la cuarta, una amiga cercana había sido atropellada por un conductor que se dio a la fuga y nunca fue encontrado. Y así sucesivamente. 7 ciudades, 7 muertes. Y Daniela siempre tenía coartadas perfectas. Siempre estaba en otro lugar cuando ocurrían. Siempre había testigos. Pero las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. El investigador había hablado con personas que conocieron a Daniela en esas ciudades. Las descripciones que obtuvo pintaban una imagen escalofriante. Al principio era encantadora, dulce, vulnerable. La gente quería ayudarla, protegerla, pero lentamente revelaba otro lado. Era manipuladora. Mentía constantemente sobre cosas pequeñas y grandes. Tenía cambios de humor extremos. Podía ser cálida y amorosa un momento y fría y cruel al siguiente. Y todos notaban lo mismo que yo había notado, pero ignorado.
Las pesadillas, las salidas nocturnas inexplicadas, la ausencia total de pasado verificable. Una excompañera de trabajo le dijo al investigador algo que me heló la sangre. Había algo muerto detrás de sus ojos, como si la persona real se hubiera ido hace mucho tiempo y lo que quedaba era solo una cáscara que sabía cómo actuar humana, pero realmente no lo era. Cerré la carpeta sintiéndome mareado. Le pregunté al investigador su opinión profesional. Él me miró directamente y me dijo: «Llevo 20 años en este negocio. He investigado a cientos de personas. Tu esposa es una psicópata. No en el sentido casual que la gente usa la palabra, sino clínicamente. No siente empatía real. No forma vínculos genuinos. Todo es performance. Y las muertes a su alrededor no son coincidencias. No puedo probarlo legalmente, pero sé en mis entrañas que ella está detrás de ellas. Es inteligente, es paciente, es cuidadosa, pero es letal, y si sigues con ella, eventualmente encontrará una razón para matarte también. Puede que sea en 1 año, puede que en 10, pero pasará. Es solo cuestión de tiempo». Le pregunté por qué. ¿Por qué mataría a gente que supuestamente le importaba? Él se encogió de hombros y dijo: «Con gente así, a veces no hay razón que tenga sentido para personas normales. Puede ser que se aburra de ellos, puede ser que descubran algo que no deberían saber, puede ser simplemente porque puede. El poder sobre la vida y la muerte puede ser adictivo para algunas mentes enfermas». Esa noche no pude entrar a la habitación de Daniela. Me quedé en el pasillo mirándola a través de la ventana. Mi esposa, la mujer que amaba, una asesina serial. Porque eso es lo que era, aunque nunca había sido atrapada, aunque nunca había sido acusada. 7 personas muertas, probablemente más que el investigador no había descubierto, y los padres adoptivos de hacía 30 años. ¿Cuántas vidas había tomado? ¿10? ¿20? ¿Más? Y ahí estaba yo, su esposo, completamente ignorante, completamente ciego. Había dormido junto a un monstruo y nunca lo supe. Me pregunté si alguna vez me había amado realmente, o si yo era solo otro papel que estaba jugando, otra performance en su vida de mentiras. Me pregunté cuánto tiempo más habría durado antes de que me convirtiera en su próxima víctima. El investigador tenía razón. Tenía que huir. Tenía que alejarme mientras todavía podía. Pero había un problema. Daniela despertó. Fue en la 3ª semana después del accidente, justo cuando los médicos estaban empezando a perder la esperanza. Una mañana temprano, mientras yo estaba sentado en la cafetería tomando un café terrible y contemplando mi siguiente movimiento, una enfermera vino corriendo a buscarme. Daniela había abierto los ojos, estaba despierta, estaba pidiendo por mí. Subí las escaleras sintiendo como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Entré a su habitación y ahí estaba, despierta, con los ojos abiertos, mirándome. Se veía frágil y confundida. El tubo respiratorio ya había sido removido. Podía hablar aunque su voz era ronca y débil. Me vio y sonrió, esa sonrisa que solía derretir mi corazón. Extendió su mano hacia mí y susurró mi nombre. Y yo me quedé congelado en la puerta, incapaz de acercarme, viendo ya no a mi esposa, sino a la niña de 14 años sentada en un charco de sangre sonriendo. Viendo no al amor de mi vida, sino a un depredador que había cobrado incontables vidas. Ella notó mi vacilación. La confusión en su rostro se profundizó. Me preguntó qué pasaba, por qué no me acercaba. Los médicos y enfermeras en la habitación me miraban extrañado. Uno de los doctores me preguntó si estaba bien. Tuve que actuar. No podía revelar lo que sabía, no todavía, no aquí. Me forcé a acercarme a la cama. Tomé su mano y sentí asco y terror en lugar del amor que solía sentir. Me preguntó qué había pasado, cómo había llegado al hospital. Le dije que había tenido un accidente de carro. Ella frunció el ceño tratando de recordar. Me dijo que lo último que recordaba era salir de casa para su caminata nocturna. Todo después de eso era oscuridad.
Los médicos dijeron que era normal, que la amnesia postraumática era común después de lesiones cerebrales severas. Podía recuperar los recuerdos eventualmente, o puede que nunca los recuperara. Durante los siguientes días, mientras Daniela se recuperaba lentamente, yo actuaba. Jugaba el papel del esposo preocupado y aliviado. Le traía flores, le leía libros, le hablaba sobre nuestros planes para cuando saliera del hospital, y todo el tiempo estaba haciendo planes para escapar. Consulté con abogados sobre divorcio. Moví dinero a cuentas que ella no conocía. Empecé a buscar apartamentos en otras ciudades, pero también hice algo más. Contacté a la policía con la información que había descubierto. Hablé con detectives, les mostré el informe del investigador privado, les conté sobre don Esteban y su advertencia. Ellos escucharon, tomaron notas, dijeron que investigarían, pero también me advirtieron que sin evidencia concreta, sin pruebas forenses, sin testigos, sería casi imposible acusar a Daniela de nada. Las muertes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones, en diferentes momentos, con diferentes métodos. Conectarlas requeriría una investigación masiva que podría tomar años. Y ella era inteligente. Había cubierto sus huellas perfectamente. Una noche, una semana después de que Daniela despertara, tuve una pesadilla. Soñé que estaba en nuestra casa, en nuestra cama, durmiendo. Y Daniela estaba parada junto a la cama mirándome, sosteniendo un cuchillo, con esa sonrisa vacía en su rostro. Se acercaba lentamente, levantando el cuchillo, y justo antes de que cayera, me desperté gritando. Estaba en la pequeña habitación del hospital, empapado en sudor, el corazón latiendo salvajemente. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara, me miré en el espejo, y tomé una decisión. No podía quedarme, no podía seguir actuando, no podía arriesgarme a que ella descubriera que yo sabía su secreto, porque si lo descubría, yo sería el siguiente. No tenía dudas de eso. Esa misma noche empaqué lo poco que había traído al hospital. Dejé una nota para los médicos diciendo que tenía una emergencia de trabajo en otra ciudad, que volvería pronto, pero no iba a volver, nunca. Antes de irme, entré una última vez a la habitación de Daniela. Era tarde, casi medianoche. Ella estaba dormida, respirando suavemente, viéndose pacífica e inocente. Me acerqué a la cama y la miré realmente por primera vez desde que había despertado. Busqué en su rostro algún signo de la oscuridad que ahora sabía que había dentro, pero no había nada, solo una mujer hermosa durmiendo. Me pregunté si alguna vez había sido real, si algún momento de nuestros 3 años juntos había sido genuino, o si todo había sido actuación, manipulación, un juego cruel jugado por alguien incapaz de amor real. Quise despertarla, quise confrontarla, quise preguntarle por qué mató a todos esos inocentes, por qué me mintió, por qué construyó esta elaborada farsa de vida normal, pero sabía que no obtendría respuestas honestas. Los psicópatas no confiesan, no sienten remordimiento, no pueden explicar sus acciones de una forma que tenga sentido para personas con conciencia normal. Así que solo me incliné y besé su frente suavemente, un último beso de despedida, y susurré en su oído, aunque no podía escucharme: sé quién eres realmente. Sé lo que has hecho, y voy a asegurarme de que nunca lastimes a nadie más. Salí de esa habitación, de ese hospital, de esa ciudad, y conduje toda la noche sin mirar atrás. Me mudé a un estado diferente. Cambié mi número de teléfono, cerré todas mis cuentas de redes sociales, me aseguré de que no pudiera encontrarme. Inicié el proceso de divorcio a través de abogados, manteniéndome completamente anónimo, y contacté a los medios con la historia. No todos los detalles, no su nombre completo, pero suficiente para que periodistas investigativos empezaran a hacer preguntas, a conectar puntos, a exponer el patrón de muertes que la rodeaban. 6 meses después de haber huido, recibí una llamada de un detective de la ciudad donde estaba el hospital.
Me informó que Daniela había desaparecido del hospital 3 días después de mi partida. Se había ido en medio de la noche, dejando atrás todas sus pertenencias médicas. Simplemente se había vestido y caminado fuera. Nadie sabía dónde estaba. Habían emitido una orden de búsqueda, pero hasta ahora no había señales de ella. El detective me preguntó si había sabido algo de ella. Le dije que no, que esperaba nunca más saber. Él me dijo que tuviera cuidado, que gente como Daniela no olvida, que si se sentía traicionada o expuesta podía ser peligrosa. Me aseguré de tomar precauciones extra. Me mudé nuevamente. Cambié mi nombre legalmente. Hice todo lo posible para desaparecer tan completamente como ella había hecho. Eso fue hace 2 años. Hasta el día de hoy, no sé dónde está Daniela. No sé si está viva o muerta. No sé si ha matado de nuevo o si finalmente fue capturada. Vivo con miedo constante de que algún día aparezca en mi puerta, que me haya encontrado, que busque venganza por haber expuesto su secreto. Pero también vivo con la esperanza de que mi historia, las investigaciones que desencadenó, hayan ayudado a proteger a otros de convertirse en sus víctimas. He empezado una vida nueva. Tengo un trabajo diferente. Nuevos amigos que no saben nada de mi pasado. No he intentado tener otra relación. ¿Cómo podría confiar en alguien nuevamente después de haber sido tan completamente engañado? Pero estoy vivo, y a diferencia de las 7 personas confirmadas y quién sabe cuántas más que cruzaron el camino de Daniela, tengo la oportunidad de seguir viviendo. La advertencia de don Esteban me salvó la vida. Ese anciano moribundo, un extraño que no me debía nada, usó sus últimos momentos para advertirme del peligro. Y yo le debo todo. A veces me pregunto si habría descubierto la verdad por mí mismo eventualmente, o si habría sido otra estadística, otro accidente conveniente, otra muerte imposible de conectar con mi encantadora esposa. Probablemente nunca lo sabré. Pero sí sé esto, hay monstruos reales caminando entre nosotros. No parecen monstruos, parecen personas normales, encantadoras incluso. Tienen sonrisas hermosas y ojos que parecen brillar con amor, pero detrás de esas sonrisas y esos ojos no hay nada, solo vacío, solo oscuridad. Y si alguna vez conoces a alguien que parece demasiado perfecto, que no tiene pasado real, que está rodeado de coincidencias oscuras, escucha tu instinto. Presta atención a las señales de advertencia y huye, huye antes de que sea demasiado tarde. Entonces ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú si la persona que amas, que crees conocer completamente, resulta ser un extraño peligroso? ¿Huirías como yo? ¿O te quedarías tratando de encontrar a la persona que creíste amar? ¿Confrontarías a ese monstruo o desaparecerías en silencio? No hay respuestas fáciles, solo opciones difíciles con consecuencias impredecibles. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te impactó, si te hizo pensar sobre lo que realmente conocemos de las personas que amamos, compártela. Suscríbete al canal para más historias como esta, relatos reales de supervivencia, de descubrimientos oscuros, de decisiones imposibles, porque a veces la verdad es más aterradora que cualquier ficción. Y a veces sobrevivir significa dejar atrás todo lo que pensabas que era real y empezar de nuevo en la oscuridad, esperando que el monstruo nunca te encuentre.